quiero contarles que esta conferencia se inspiró a raíz de una de nuestras actividades del año pasado, a la que quizás algunos de ustedes asistieron, la conferencia que nos dio Osvaldo Gómez sobre la Plaza de los Siete Templos de Tikal. Al oír lo que nos contó Osvaldo en esa ocasión, yo inmediatamente dije, no, esto hay que desarrollarlo, hay que elaborar pues, un aspecto particular de lo que él nos presentó. Y le propuse la idea y Osvaldo la aceptó con gran amabilidad, y yo quiero agradecerle también en primer lugar a Osvaldo, que se encuentra aquí presente, por su apertura, por la manera muy abierta y muy intelectualmente correcta, diría yo, en la que me permitió utilizar los datos de sus investigaciones en Tikal y elaborarlos y sacar una interpretación que es la que les voy a presentar actualmente. No todos los arqueólogos son así. Así es que muchas gracias, Osvaldo. El trabajo que nos presentó en esa ocasión Osvaldo y que también sirve de base para este trabajo se deriva de las excavaciones que se han realizado por parte del proyecto Plaza de los Siete Templos bajo la dirección de Osvaldo Gómez. Y este es un proyecto del Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala y de la Agencia Española de Cooperación Internacional. Y yo también me quiero unir para agradecer a Apoyo Campero, nuestra empresa Pilar, que nos patrocina en esta ocasión. Y no solo en esta ocasión, sino a lo largo de una buena cantidad de años. Bueno, vamos a empezar por situarnos en Tikal. Este es pues una vista digital de Tikal, y el área de la plaza central se encuentra acá, es lo que está ampliado acá, con los templos 1, 2, la Acrópolis Norte y la Acrópolis Central, las partes pues, más conocidas y visitadas del sitio. Pero luego al sur de este sector, del otro lado de las aguadas, se encuentra una serie de edificios y construcciones muy importantes, comenzando acá por el Templo 5, que fue restaurado también recientemente por un proyecto dirigido por Osvaldo Gómez. Luego tenemos la Acrópolis Sur, que es un gran conjunto que se ha explorado muy poco. Enseguida tenemos la Plaza de los Siete Templos, que es el enfoque de nuestra charla, pero también el conjunto conocido como Mundo Perdido, que fue investigado intensamente en los años 80 por un proyecto dirigido por Juan Pedro Laporte. Vamos a estar hablando entonces de todo este sector, especialmente de Mundo Perdido y la Plaza de los Siete Templos. Esta es la Plaza de los Siete Templos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Los pequeños templos que delimitan el lado este de la plaza. Y es una plaza bastante amplia, delimitada por los 7 templos al este, acá la Acrópolis Sur. En el lado norte tiene el llamado triple juego de pelota, que está acá. En el lado sur, el lado norte, en el lado sur tiene una serie de palacios, incluyendo uno que Osvaldo interpreta como un gran pórtico de entrada hacia la Plaza de los Siete Templos. Y el lado oeste de la plaza está delimitado por una gran plataforma alargada con varios edificios, las estructuras 5D 84, 86, 87 y 88, pero estas dan la espalda a la Plaza de los Siete Templos y sus frentes dan hacia el conjunto de Mundo Perdido. Veamos entonces lo que es Mundo Perdido. Mundo Perdido es un gran conjunto que en su época, en su forma final, que es la que vemos representada acá, del Clásico Tardío, llegó a estar conformado por una serie de grandes edificios muy circunscritos, pero dominados por la pirámide central, la gran pirámide que se conoce como estructura 5C54, una pirámide que es de las más voluminosas y altas en Tikal, que tiene la característica de tener 4 escalinatas, tiene acceso por los 4 lados, una pirámide radial. Y en el lado este de la plaza, que es la parte que nos interesa, ¿verdad? Toda esta parte, tenemos lo que ya mencionamos, las estructuras 5D 84, 86, 87 y 88.
Las investigaciones que realizó Juan Pedro Laporte y todo su equipo confirmaron que esta estructura, la estructura 5D87, es muy tardía. Se añadió en el periodo clásico tardío. Pero a la vez confirmaron que todo el conjunto de la pirámide principal y toda esta plataforma datan de mucho más atrás, desde prácticamente desde los inicios de Tikal como una ciudad maya de las tierras bajas. Entonces, originalmente solamente existía pues la plataforma alargada y luego se añadieron las tres estructuras 84, 86 y 88. Aquí podemos ver algo del desarrollo arquitectónico que tuvo este eje constructivo formado por la Gran Pirámide y la plataforma este. Esto se inició desde en la fase Eb del periodo 700 a 600 antes de Cristo, o sea, muy temprano en la historia de Tikal, cuando apenas se estaban empezando a establecer en esta serie de colinas que luego fueron dominadas por la gran ciudad. Entonces, tenemos construcciones de la fase Eb tardío en ambos lugares, lo cual sugiere que ya desde entonces estaba empezando a conformar un conjunto que más o menos tuvo las mismas características de lo que vemos posteriormente. Y luego vemos una serie de construcciones que van agrandando la pirámide, que como que se va haciendo hacia atrás para respetar quizás el espacio de la plaza. Para el preclásico tardío, del 200 antes de Cristo al 200 después de Cristo, ya tenemos una pirámide bastante sustancial acá. Y luego para el clásico temprano, la fase Manik 1 y 2, que se muestran acá, ya la pirámide había alcanzado su forma final. Creo que muy poca modificación tuvo en el clásico tardío. Y lo mismo las estructuras en la plataforma del lado este, que fueron progresando más o menos en la misma secuencia. Y como les conté, ya muy al final de la historia de Tikal se añadió una última estructura en este sector. Bueno, aquí tenemos algunas de las gráficas del Proyecto Nacional Tikal que nos muestran más o menos este desarrollo. Aquí el estadio Tzek del preclásico, donde teníamos la pirámide radial y la plataforma alargada en este lado, en el lado este. Luego tenemos acá ya algo mucho más elaborado para el estadio Chuen, que corresponde a todavía al preclásico, tal vez inicios del preclásico tardío. Ya una pirámide bastante elaborada con varios mascarones que son los que están acá indicados, pero que se encontraron en muy mal estado de conservación. Y la plataforma este siempre creciendo. Para el estadio Kawak, que ya es de la transición al clásico temprano, tenemos la pirámide en una forma mucho más grande y la plataforma este con sus tres edificios ya bien definidos. Y luego llegamos a la fase Manik del periodo clásico temprano, en la cual ya esto tenía su forma esencialmente final, por lo menos esta parte del mundo perdido, porque luego se siguieron haciendo toda una serie de construcciones alrededor y al sur de todo esto. Entonces, repitiendo, tenemos acá la estructura 5C54, la pirámide radial y la plataforma con tres edificios en este lado, simétricos y muy bien ordenados. En el clásico tardío, después de esto se rompió esa simetría porque se añadió una estructura aquí en medio, ¿verdad? Juan Pedro Laporte nos ha explicado muy bien cómo esto alteró completamente la conformación de este espacio y prácticamente definió un nuevo eje. Aquí existía un eje de ordenamiento que es el que va acá, pasa por el eje de la pirámide y por el centro de la estructura 5D86 y que va de este a oeste. Cuando construyeron la estructura 87 acá, pues prácticamente establecieron un nuevo eje, pero esto ya ocurrió en una época tardía, durante el periodo clásico tardío. Y el entierro del cual vamos a estar platicando ahorita es el PP7TT-01. Es Plaza de los Siete Templos, desde luego, que se encontró acá
sobre el eje normativo de Mundo Perdido, 39 metros al este de la estructura 5D86. Entonces, esta localización fue lo que me llamó a mí la atención y que Osvaldo también lo señaló muy bien, que debía estar relacionado con Mundo Perdido. Aunque fue encontrado en la Plaza de los Siete Templos, pues tenemos que pensar que en esta época, en la fase Manic 2, cuando fue depositado Manic 2 o 3, esta Plaza de los Siete Templos, pues digamos, no existía en la forma que la vemos ahora. Era un espacio ahí que quizás tenía algún tipo de construcción más pequeña, pero que no tenía los 7 templos y todas las otras estructuras que ya mencionamos. Entonces, la localización de este entierro probablemente se vio determinada por el eje normativo de Mundo Perdido, cosa que señaló Osvaldo en su trabajo ya anteriormente. Bueno, ¿cómo fue, qué es lo interesante entonces de este entierro? Aquí tenemos una vista de la excavación y documentación del entierro, que fue encontrado en cierto modo por casualidad, porque fue encontrado en un pozo de sondeo. Cuando se empezaron las investigaciones en los 7 templos, Osvaldo realizó una serie de pozos colocados en diferentes lugares de la plaza para investigar la secuencia de pisos, la historia constructiva del lugar, y este es uno de ellos, el pozo número 10, pero que resulta que cayó en este eje que ya mencionamos y que resultó en el hallazgo del entierro. Luego la excavación se amplió y aquí la vemos ya cómo quedó. Se ven pues algunos de los pisos de la plaza, y acá esto que vemos es el entierro propiamente dicho. Bueno, el entierro PP7TT01, Osvaldo lo describe como un bloque, ¿verdad? Un bloque que encontraron que mide más o menos 1 metro de diámetro y que fue el resultado de una excavación que realizaron en tiempos antiguos ahí para depositar los entierros. Ustedes pueden ver pues algunos de los huesos acá, un cráneo, varios fragmentos que están por aquí, por allá, pero había pues varias capas de huesos, que es algo bastante complicado también para una excavación. Hoy no es fácil documentar y excavar un entierro que se encuentra así. Vamos a tratar de describirlo en la medida de lo posible. Bueno, lo que nos mostró Osvaldo en el año pasado es que había 2 individuos. Aquí traté de distinguir más o menos por medio de colores los restos de ambos, pero debo advertir que hay un problema, y es que estos restos óseos no han sido todavía examinados cuidadosamente por un antropólogo físico. O sea que pues quedan muchas preguntas todavía que no podemos contestar ahorita, porque nos hace falta esa etapa crucial del análisis. Y entonces pues tampoco puedo yo asegurar cuál fragmento era de cuál individuo, ¿verdad? Pero podemos ver que aquí los restos que vemos en amarillo son de un individuo del cual se miran las costillas acá, un hueso largo como un húmero, acá seguramente, y acá está la mandíbula con dientes. Y debajo de él había otro individuo del cual vemos acá la columna vertebral, el cráneo y en este lado la pelvis. Y había alguno que otro artefacto por ahí, unas puntas de proyectil, algunos tiestos, pero no mucho, pero los vamos a mencionar más adelante. Bueno, aquí tenemos al individuo A y están las costillas acá y la mandíbula. Tal vez ustedes logran ver algunos de los dientes acá. Este personaje, de acuerdo con lo que nos mostró Osvaldo, estaba colocado de espaldas. Estaba colocado en una posición sobre su espalda, pero tendido encima del individuo B. Y aquí vemos otro detalle con todas las costillas, y aquí abajo se ve el cráneo del individuo B. Aquí podemos ver un tiesto que en realidad es uno de los pocos que nos permiten fechar el entierro.
tal vez Osvaldo me corrige, pero es un tiesto de tipo discordia negro, un tipo característico de las fases Manic 2 y 3 del clásico temprano en Tikal. Otra vez, entonces ya mostramos los restos del individuo A y luego pasamos a los del individuo B que estaba debajo. Y este es bastante impresionante, ¿verdad? La forma en que quedó enterrado. Porque vemos que aquí está su pelvis, aquí hay un hueso largo que es el fémur, aquí está su columna vertebral y su cráneo. O sea, él está tendido en una posición bastante difícil. La reconstrucción, según la reconstrucción que nos presentó Osvaldo, se puede concluir que este personaje cayó parado en este lugar. Y no sé si lo había mencionado anteriormente, pero en este lugar habían encendido fuego, ¿verdad? Aquí hay muchos restos de quemado. Este entierro en realidad es una cremación. Entonces este personaje cayó parado y luego se fue inclinando. Tal vez porque se estaba quemando, ¿verdad? Hasta que quedó tendido en esta posición. Aquí vemos la posición de la pelvis y el fémur. La cabeza del fémur se mira aquí. Y además había, como les mencionaba, algunos objetos relacionados, pero entre ellos puntas de obsidiana, pero de obsidiana verde. Los que asistieron al curso de Rafael Pastrana acá en el museo el año pasado sabrán muy bien que esta obsidiana es de una fuente que se encuentra en México, en la Sierra de las Navajas, cerca de Teotihuacán. Y se ha asociado mucho con la presencia teotihuacana en diferentes lugares de Mesoamérica. Hay alguna controversia con respecto a eso, ¿verdad? No todos los arqueólogos están de acuerdo en que donde hay obsidiana verde es porque hubo imperio teotihuacano ni nada por el estilo. Pero, por cierto, en Tikal sí se observa que durante el clásico temprano hay un aumento en la cantidad de obsidiana verde que se está importando, y estos objetos ciertamente fueron manufacturados en Teotihuacán, porque el estilo de la talla sí creo yo que es muy característico de Teotihuacán. No son únicos en Tikal, hay bastante obsidiana verde que se ha encontrado ahí. Bueno, otra vez entonces el individuo B acá, con todos los restos de la cremación, pueden ver ustedes todo lo negro que se mira acá. Entonces, resumiendo, ¿cómo se formó este entierro? No siempre es posible en la arqueología reconstruir en esta forma cómo se formó un contexto, ¿verdad? Pero la reconstrucción que nos dio Osvaldo es muy interesante, ¿verdad? Primero hicieron una excavación circular de 1 metro de diámetro y 10 metros de profundidad. Luego encendieron una hoguera con brasas y con incienso. Cayó el individuo B en la hoguera y luego se fue inclinando por pausas hacia adelante. Pero aparentemente eso no era suficiente para que muriera. Y entonces le lanzaron piedras a la cabeza, incluyendo un fragmento de piedra de moler que se encontró ahí. El cráneo parece que estaba completamente destrozado. Luego lo hirieron con armas dotadas con puntas bifaciales de obsidiana verde que quedaron ahí. Y luego echaron al individuo A, pero este quedó acostado sobre el individuo B. Pareciera ser que ya estaba muerto antes de que lo arrojaran, o por lo menos inconsciente, de manera que lo tiraron y quedó tendido también en una posición no muy cómoda. Y también llevaba una punta de obsidiana entre las costillas. O sea, estamos ante un contexto bastante macabro, podríamos decir, pero ¿cómo lo podemos explicar? Bueno, ese es el objetivo de esta ponencia. Aquí tenemos las muestras de obsidiana que también incluían varias navajas, también de obsidiana verde de la Sierra de las Navajas, y algunas de las que ya les mostré, que también nos plantean preguntas muy interesantes, ¿verdad? Ya les dije que la obsidiana verde no necesariamente nos habla de la presencia teotihuacana, pero posiblemente sí. Entonces plantea algunas preguntas interesantes, sobre todo en este periodo que es el clásico temprano, y es cuando se ha hablado de que en Tikal
hubo una intrusión teotihuacana muy significativa, que hubo posiblemente un gobernante de Tikal que era hijo de un rey de Teotihuacán. Esta es la idea que ha planteado David Stuart en base a la lectura de los textos jeroglíficos, que también puede ser controversial, pero que, bueno, apunta, hay varios elementos que apuntan a una presencia significativa de gente teotihuacana en Tikal en esta época. Entonces, aquí algunas de las preguntas que nos podemos hacer. ¿Por qué se realizaron estos sacrificios en esta forma y en este lugar específico? Si esta cremación la hubiéramos encontrado en otro lugar, pues tal vez no habría mucha base para todo lo que les estoy diciendo. Pero en este lugar, precisamente, puede ser muy significativa. El entierro PP7TT01 debió haberse formado como resultado de un ritual relacionado con los mitos sobre el origen del Sol y de la Luna. Esta es la hipótesis que yo les quiero presentar en este momento para su consideración. Segundo, el lugar fue escogido por su relación con la arquitectura sagrada de Mundo Perdido. No fue un lugar al azar, ¿verdad?, donde lo hicieron, sino que tenía que ser aquí, en este punto. Y los objetos de obsidiana verde pues sugieren una asociación explícita con Teotihuacán. Vamos a platicar un poquito más sobre cada uno de estos temas. Entonces, ¿cuáles son los mitos de origen del Sol y la Luna? En primer lugar, estamos diciendo que este fue un ritual que prácticamente, según mi interpretación, lo que estamos haciendo es recrear un mito. Sabemos que los rituales religiosos muchas veces hacen esto. Los rituales religiosos recrean eventos que ocurrieron al principio, que ocurrieron en las narraciones mitológicas, en el principio de los tiempos, en el principio del mundo, en el principio de la humanidad. Podríamos poner algunos ejemplos, ¿verdad?, en lo que estamos más familiarizados. Por ejemplo, por decirles, la liturgia católica. Sabemos que en la misa pues se recrea la Santa Cena, ¿verdad? Se recrea el pan y el vino, y ahí pues nuevamente se repite lo que sucedió en esa ocasión. Nada más como un ejemplo. Entonces tenemos que saber cuáles fueron los mitos que dieron lugar, que pudieron haber dado lugar a la formación, a este ritual y a la formación de este entierro. En el Popol Vuh, al final de la historia de los héroes gemelos, recordemos que ellos subieron al cielo y se transformaron en sol y luna. Entonces, lo interesante es que antes de eso hay un episodio en el que nos dicen que ellos pues ya sabían de su muerte, porque los señores de Xibalbá los iban a matar, ganaran o perdieran en el juego de pelota, ¿verdad? Entonces ellos ya sabían de su muerte, dice el Popol Vuh. Los de Xibalbá estaban juntando las grandes piedras calientes en la forma de un horno excavado, colocando carbones adentro. O sea, estaban encendiendo una hoguera. Cuando llegaron los gemelos, todavía les dijeron, bueno, vamos a probar a ver si brincamos sobre este fuego. No, les dijeron, ya sabemos que aquí vamos a morir. Entonces dice, voltearon para enfrentar sus rostros, extendieron sus brazos y se tiraron de cabeza en el horno. Así murieron ambos ahí. Esto sucedió entonces en Xibalbá. Y después de eso, claro, los héroes gemelos habían dejado instrucciones de que arrojaran sus cenizas al agua, y luego se transformaron en peces, volvieron a renacer y eventualmente vencieron, ¿verdad? Vencieron a los señores de Xibalbá y luego subieron al cielo transformados en sol y luna. Este es un evento que ocurre un poco antes en el Popol Vuh. Pero el mito del Popol Vuh es muy especial y es muy raro si lo comparamos con otros mitos mesoamericanos, por lo que nos dice acá. Enfrentaron sus rostros y se tiraron de cabeza en el horno, juntos, los dos, no uno después del otro. En el Popol Vuh, los héroes gemelos pues esencialmente son iguales. No nos hablan de mucha distinción entre ellos, pero los otros mitos que encontramos en otras regiones de Mesoamérica sí lo tienen. Aquí tenemos algunas otras versiones mayas de esta misma historia. Una versión reciente, pues que recopilada recientemente en Santa Clara la Laguna, nos habla de dos hermanos que se tiran en un horno, así.
Es otra versión quiché. Pero existe también una versión tzotzil, por lo menos, de Chiapas, en la cual hay un muchacho que llega a un lugar donde están preparando una hoguera y él se tira. Y entonces él es el sol. Y luego su madre lo anda buscando y donde sabe que él se subió al cielo convertido en sol, pues lo sigue, lo busca por las noches. Ahí no dice que ella se tire a la hoguera, pero el muchacho sí. Y luego tenemos una versión quechí de Senaú, en la cual el sol rescata a su mujer que había sido secuestrada por el señor de Xbalbá, dice el compilador de esta versión. Y luego entonces ellos tienen que escapar de ahí, tienen que escapar de ahí. ¿Y cómo nos vamos? Dice, metámonos en el fuego del Señor. Y se meten el héroe solar y la luna, que en este caso es su mujer. Entonces vemos que también es una versión, desde luego, recopilada en el siglo XX. Vemos que hay una distinción entre los dos héroes. Uno es hombre y el otro es mujer, ¿verdad? Y esto sucede muchas veces con el sol y la luna, con las ideas sobre el sol y la luna en la mitología mesoamericana. Pero en el Popol Vuh no, ¿verdad? Bueno, la versión más conocida en realidad de esta historia es el mito azteca. ¿Qué nos cuenta el mito azteca? Hay varias versiones, pero en la del Códice Florentino dice que los dioses se reunieron y tomaron consejo entre ellos allá en Teotihuacán. En Teotihuacán sucedió eso, según los aztecas. ¿Quién llevará la carga? ¿Quién tomará para sí ser el sol, traer la aurora? Tecusistécatl se presentó. Dijo, oh dioses, yo seré el elegido. O sea, hay uno que dice, yo voy a ser. Y los dioses hablaron. ¿Quién más? No estaba presente un hombre, Nanahuatzin. Los dioses lo llamaron. Tú serás el escogido, oh Nanahuatzin. Tenemos entonces a dos personajes, pero hay uno que se presenta y dice, yo voy a ser. Mientras que el otro ni siquiera estaba ahí, ¿verdad? El otro estaba por otro lado y lo llamaron. ¿Y qué pasó? Entonces la historia nos cuenta que los dioses encendieron una hoguera que ardió por 5 días o por 5 años, dice en alguna fuente. Y luego dijeron, bueno, ya es el momento. Entonces Tecusistécatl viene y trata de tirarse, pero no puede, porque el calor es demasiado, ¿verdad? Tiene miedo, en el último momento retrocede. Luego viene Nanáhuatl o Nanahuatzin y él se tira sin dudarlo. Y entonces se revuelcan las llamas y sale convertido en sol. Entonces al ver esto, Tecusistécatl viene y dice, no, yo también, entonces, y se tira, pero ya solo alcanza las brasas apagadas, ya solo alcanza a quemarse ahí entre las brasas medio frías y solo logra entonces obtener el calor de la luna. No el calor más bien, sino el brillo así tenue de la luna, frío. Es una distinción entre dos tipos de héroes, pero además ellos eran diferentes. Nos dice el mismo códice. Y este Tecusistécatl, con lo que hacía penitencia, era todo costoso. Antes de tirarse al fuego, ambos hacen penitencia. Pero dice, era todo costoso. Sus ramas de abeto eran plumas de quetzal. Sus bolas de zacate eran de oro. Sus espinas de maguey de piedra verde. Las enrojecidas, sangrientas espinas eran de coral. De lo que se trataba era de que se sacaran sangre, ¿verdad? De que sacarse sangre en sacrificio, en penitencia, y lo hacían con espinas de maguey. Pero las espinas de maguey de Tecusistécatl eran de piedra verde y las enrojecidas y sangrientas eran de coral. Eran rojas, pero de coral, no era de verdad, ¿verdad? Y Nanahuatzin, sus ramas de abeto eran solo juncos verdes, y sus bolas de zacate eran juncos aromáticos, y sus espinas de maguey eran las propias espinas de maguey, y la sangre que las cubría era su propia sangre, y como incienso usaba pus de sus llagas. O sea, Nanáhuatl de veras se sacaba sangre con plumas, con espinas de maguey, y además todo lo que tenía era pobre, eran juncos, eran espinas, eran cosas que no tenían ningún valor. Y además Nanáhuatl era, pues el término fue traducido por los españoles como buboso, era un enfermo.
él estaba lleno de pústulas, lleno de llagas. Y usualmente esto se ha asociado pues como que era sifilítico, que tenía sífilis. Y pues esto tiene una manifestación cutánea que forma una especie de pústulas, los médicos me corregirán, en el cuerpo. Yo me puse a buscar las fuentes más actualizadas y hay algunas dudas al respecto de que existiera acá en el Nuevo Mundo la sífilis venérea, sobre todo la sífilis venérea, o sea, transmitida por vía sexual, pero ciertamente existían formas de sífilis y treponematosis, como la sífilis endémica, y otras que también tienen estas manifestaciones cutáneas. Entonces, en todo caso, parece ser que este era el mal de Nanáhuatl, era un enfermo, era pobre, era pues despreciable. En cambio, Tecusistecatl era rico, tenía jades, espinas de maguey y además, vamos a ver qué más. Bueno, no hay muchas representaciones de Nanáhuatl en el arte azteca, en el arte del centro de México, pero esta es una que probablemente lo representa, es el Códice Borgia. Y tenemos la figura de Nanáhuatl contrahecho con sus miembros doblados, tiene un ojo salido y acá aparece una olla en la que se está quemando pues alguien, y en este caso está como patrón del día movimiento. Este es el signo del día movimiento y sabemos que el sol, según las fuentes aztecas, era el sol de 4 movimientos. El sol actual era la era que iba a concluir en un día 4 movimiento. Entonces, esta asociación acá de esta figura con el signo movimiento también lo asocia con el sol. Y acá en el Códice Telleriano Remensis tenemos las figuras de el sol y la luna. En realidad acá ya no tenemos a Nanáhuatl, sino que tenemos al sol ya cuando ha surgido glorioso con el disco solar acá a espaldas, pintado de rojo y prácticamente en toda su gloria, ¿verdad? Y en este lado tenemos a Tecusistecatl o Mestli, que es luna. La palabra esta Tecusistecatl significa caracol. Texistli significa caracol, o sea, él era el del caracol, y aquí tenemos que lleva un caracol. Pero Nanáhuatl y Tecusistecatl también se diferencian en otras formas. En algunas historias nos cuentan, ya les mencioné que en algunos de estos mitos resulta que el sol es hombre, el sol es varón y la luna es mujer. Y de hecho Tecusistecatl aparece con figura de mujer en algunos casos. Pero aun cuando no es mujer, aun cuando es un hombre, el héroe solar, el héroe lunar más bien, tiene la característica de que se asocia con las mujeres. A él le gusta estar con las mujeres, es mujeriego, esa es la realidad. Es un mujeriego. Y eso se refleja especialmente en muchos mitos contemporáneos. Por ejemplo, hay una historia otomí donde nos hablan de 2 niños, que escogieron a 2 niños y uno de ellos era graniento, ¿verdad? Uno de ellos tenía granos y el otro era otro niño. Pero les dijeron, vayan a bañarse, pues, porque ya va a comenzar, ya va a ser el momento. Se fueron a bañar. Pero el otro niño, ese se entretenía en el agua. Esa es otra característica de los héroes lunares, que están muy asociados con el agua, porque la luna en general tiene esta asociación en el pensamiento mesoamericano. Entonces el muchacho no se apuraba, se seguía bañando, jugaba con las mujeres en el agua, dice. Mientras que el graniento, ese sí se apuraba. Entonces llegó antes y como llegó antes se tiró primero en el fuego y logró pues obtener el calor del sol. En una versión totonaca contemporánea nos cuentan esto, ¿verdad? El primero, que eran 2 hermanos en este caso, pero uno de ellos era, digamos, como más activo, más valiente, mientras que el otro era flojo, era jaranero, fandanguero y repentista. O sea, él tocaba guitarra, es músico, tiene esa característica, y parrandero, ¿verdad? Entonces el primero se subió a un cerro, mandó a los animales que prendieran una hoguera, una gran hoguera. Cuando estaba en su punto se tiró en medio, empezó a revolcarse, tomó la mayor parte de las brasas y voló para el oriente, o sea, para donde sale el sol.
Al fandanguero le corrieron a avisar a la casa de una de sus queridas. Salió deprisa, llegó tarde y solo pudo revolcarse en la ceniza. Los animales le indicaron el camino en sentido contrario al oeste y así lo hizo. En algunas historias nos dicen que el primero de los dos, que a veces son hermanos, a veces no, el primero dejó dicho, ¿verdad? Les dejó dicho a los animales, díganle a aquel que es para allá, para el poniente, ¿verdad? Y cuando llega el héroe lunar, entonces agarra para el otro lado. Cuando se da cuenta ya es muy tarde, ya no logra llegar a tiempo y siempre es el primero, pues desde luego el que llega a alcanzar la gloria de ser el sol. Bueno, entonces volvamos a nuestro entierro. Tenemos dos individuos que murieron aparentemente en una cremación. Y aparentemente, según lo que nos dice Osvaldo Gómez, uno de ellos se tiró vivo, ¿verdad? Se tiró, como dicen el Popol Vuh, ¿verdad? Juntaron los brazos y se tiraron. Y como dicen en los mitos aztecas, se tiraron voluntariamente, el otro no. El otro parece que lo tiraron. Bueno, esta no sería muy evidencia muy fuerte para proponer que esto es algo relacionado con el mito del origen del Sol y de la Luna. Pero tenemos la cuestión de la localización, de dónde se encuentra este entierro, y es lo que vamos a ver ahora. Entonces, ¿qué relación tiene el entierro con el conjunto de tipo grupo E de Mundo Perdido? Y cómo saber también si existió un mito similar en el área maya durante el periodo clásico. Tenemos el mito azteca, y toda esta historia que les conté ahorita generalmente se asocia con los aztecas, con la mitología azteca, a pesar de que está en el Popol Vuh. Pero en el Popol Vuh a veces existe cierta tendencia a pensar que algunas de las historias que hay ahí son producto de influencia mexicana, digamos, de que en el posclásico pues las poblaciones nahuas estaban viniendo a Guatemala y entonces hubo historias que vinieron en esa época. Yo creo que no es cierto, yo creo que esto es incorrecto. Todos estos mitos estaban presentes en Mesoamérica desde tiempos antiquísimos. Pero vamos a ver entonces si existe alguna evidencia de que haya habido un mito similar en el área maya durante el periodo clásico. ¿Y quiénes eran entonces los héroes solares y lunares de la mitología maya clásica? Bueno, les mencioné entonces ya que la situación, el lugar en donde está el entierro, pienso yo que es clave para interpretarlo. Está en el eje normativo de Mundo Perdido y está al este, o sea, por donde sale el sol. Desde el punto de vista, desde luego, de alguien que esté parado aquí en la plaza. Entonces, ¿por qué es esto tan significativo? Pues porque el Mundo Perdido es uno de muchos conjuntos arquitectónicos de las tierras bajas mayas que se conocen como grupos tipo E, tipo grupo E, más bien conjuntos tipo grupo E, o se les llama a veces complejos de conmemoración astronómica, observatorios astronómicos. Lo cierto es que tienen una orientación muy definida este-oeste, o sea, una orientación solar que tiene implicaciones muy interesantes. El más famoso y más antiguo que se conoce, pues no que sea más antiguo, sino que se conoce desde más tiempo porque fue investigado en los años 30 por los arqueólogos de la institución Carnegie, es el grupo E de Washington. Y debido al nombre de este grupo E es que actualmente la mayor parte prefieren llamarles a estos complejos pues conjuntos tipo grupo E. Bueno, esencialmente es igual a lo que vimos en Mundo Perdido. Tenemos una pirámide en el lado oeste, una pirámide radial con 4 escalinatas, y luego tenemos la plataforma en el lado este con 3 estructuras. Y desde que se descubrió, Franz Blom fue el primero que observó que había una orientación solar muy interesante. Y aquí tenemos una serie de líneas que son las mediciones que realizó Carl Ruppert, que nos indican en qué dirección están alineados los edificios vistos desde la escalinata de la estructura mayor, en el lado oeste. Vamos a ver un poquito más despacio este grupo E de Washington. Aquí a las tomas de la excavación que realizó la institución Carnegie. Y la pirámide que conocemos ahora, que es esta, en realidad era una pirámide que estaba enterrada por otra construcción posterior.
y que los arqueólogos de la Carnegie, pues en esa época lo que hicieron fue desmantelarla. O sea, quitaron toda la estructura más tardía para descubrir la estructura más antigua que estaba muy bien conservada. Y por eso se llama estructura E7 sub, porque estaba abajo. Y la que conocemos es esta, que en ese momento ellos pues la describen como que es una belleza, ¿verdad? O sea, ver aquella blancura del estuco como nuevo, brillando con el sol, pues era algo extraordinario. Desde luego ahora ya no es blanca, pero pues esto fueron las excavaciones de esa época. Ellos hicieron una serie de trincheras y acá vemos la excavación viendo desde la pirámide principal hacia la plataforma en el lado este. Los mascarones de la pirámide principal, que son muy significativos, y aquí vemos varias perspectivas de ellos. Acá vemos un diagrama que publicó Sylvanus Morley y que se ha reproducido en infinidad de lugares. Tenemos desde un punto de observación en la pirámide E7 las líneas que nos orientan hacia los lugares donde sale el sol en los solsticios y los equinoccios. Entonces, en el solsticio de invierno, desde luego, sale en el lado sur, en los equinoccios sale sobre la estructura en el lado este, en el lado central más bien, y en el solsticio de verano está saliendo al norte. Esto sucede aquí en Uashaktun porque el grupo E de Uashaktun tiene la particularidad de que está orientado astronómicamente con mucha precisión. O sea que aquí las estructuras estas están a norte astronómico. Y ese es un grado de precisión que pues muchos se han preguntado cómo lo lograron alcanzar y todo. Pero es el único. Todos los demás conjuntos que se conocen de tipo grupo E no están alineados así. O sea, yo no sé si el de Uashaktun fue casualidad o si de verdad lograron medir perfectamente, pero el de Tikal no está orientado en esa forma. Y los que se conocen en otros sitios tampoco. Y se conocen muchos. Hay muchos lugares, casi todos los sitios tenían un conjunto de este tipo. Por lo menos en el noreste del Petén, parte de la península de Yucatán, en Mirador tiene uno, en San Bartolo se descubrió uno el año pasado, y así la mayor parte de sitios importantes y aún otros más pequeños los tienen. Lo importante para mí no es la orientación precisa hacia los solsticios y equinoccios. Lo importante para mí es que tiene una orientación solar. Definitivamente, aunque esté desviado un poco, en algunos casos es claro que el eje este-oeste es el que predomina y que la disposición del grupo está determinada pues en una medida muy grande por el ciclo solar, por el curso del sol. Y entonces no voy a entretenerme hablando de que si están bien las líneas de visión y todo. Puedo decirles que ha habido otros arqueólogos que Anthony Avini, por ejemplo, fue a tomar medidas en época más moderna de estas líneas y encontró pues que bastante precisión nuevamente. Pero se ha observado, por ejemplo, que es difícil que poder ver que sale el sol ahí en ese momento porque primero actualmente hay selva, luego resulta ser muy brumoso y no se mira el sol sino hasta cuando ya está muy alto. Y bueno, a mí me han contado toda clase de cosas así. O sea, como esto debido a que una de las teorías que se plantearon inicialmente fue que eran observatorios solares, o sea, observatorios, lugares donde uno se podía parar y ver por dónde salía el sol. Pues esa fue la explicación inicial, y Avini y Hartung han propuesto otra un poco más moderna, de que no son observatorios para ver la salida del sol al amanecer, sino para ver de alguna manera lograr ver el sol en posición cenital o alguna cosa así, ¿verdad? Otros autores han propuesto otras cosas. Rache propuso que eran calendarios agrícolas, o sea que, pues desde luego, viendo por dónde salía el sol y todo, se podían estimar las estaciones y los tiempos para plantar y cosechar y este tipo de cosas. Carlson ha propuesto que más bien eran lugares destinados a la geomancia, o sea, a la adivinación con la tierra. Y la verdad es que no he leído con mucho detalle cómo exactamente piensa él que esto se hacía.
Y luego tenemos las propuestas que nos hablan de conmemoración ritual, que son las que han propuesto Laporte y Fialco y recientemente Amers y Price. O sea que estos lugares estaban, no era que sirvieran como observatorios para irse a parar y ver, como se hace actualmente en un observatorio, ver las estrellas, ver los astros, ver el sol, sino que lo que hacen es conmemorar el ciclo solar en alguna manera, ¿verdad? Y lo que yo les voy a plantear en este momento creo que va por esa línea. Pero la mía es una explicación mitológica. Y me atrevo pues entonces a venir con una nueva interpretación de los complejos grupo E, lo cual es algo pretencioso. Pero lo que yo creo es que estos conjuntos de tipo grupo E lo que hacen es recrear la geografía de un lugar mitológico. O sea, no es que se trate de un lugar donde vamos a ir a observar necesariamente las cosas, sino que lo que hacen es plasmar cómo era el lugar donde se originó el sol. La geografía sagrada de un lugar, según las creencias mitológicas. La disposición y orientación está claro que tiene una relación con el ciclo solar, eso no hay ninguna pregunta. Y luego entonces específicamente pienso yo que representan el lugar donde ocurrió el nacimiento del sol y la luna según las creencias mitológicas. Esto no es nada raro, en la arquitectura mesoamericana sabemos que hay muchos conjuntos que son esto, que representan lugares mitológicos. Y tal vez el mejor documentado es el Templo Mayor de la Ciudad de México, que sabemos, porque hay mucha documentación y todo, que se llamaba Coatepetl, o sea, Cerro de Serpientes. Y había serpientes ahí, esculturas de serpientes alrededor de todo el templo. Pero esto lo que era el lugar mitológico del nacimiento de Huitzilopochtli, del dios tutelar de los aztecas, que por cierto también muchos lo han interpretado como un lugar de nacimiento del sol, porque Huitzilopochtli quizás lo era. Y el mito, entonces, ¿cuál es el mito? Bueno, brevemente, muy rápido, lo que nos cuenta la historia es que nació Huitzilopochtli, pero él había sido, su madre había quedado preñada en una forma prodigiosa y en el momento de que nació, sus hermanos, o sea, los otros hijos, los hijos mayores de su madre, pues venían a matarla, porque habían dicho, mi mamá, ¿por qué se quedó embarazada? Y venían armados a matarla. Y Huitzilopochtli le dijo, no te preocupes, mamá, solo dime por dónde vienen. Ya vienen por tal lugar, ya vienen por no sé dónde. En el momento en que venían ya muy cerca, nace Huitzilopochtli armado hasta los dientes con su serpiente de fuego y los mata a todos, incluyendo a su hermana Coyolxauhqui, que fue despeñada del cerro y cayó al pie y quedó desmembrada. Y aquí está Coyolxauhqui desmembrada, que es la famosa escultura que se encontró en los años 70 al pie de la escalinata del templo y que fue la que dio lugar a pues toda la excavación que seguramente muchos de ustedes conocen en la Ciudad de México. O sea que este templo es Coatepetl, es la montaña sagrada y representa pues el lugar donde ocurrió esto. Y desde acá arriba nació Huitzilopochtli, se despeñó Coyolxauhqui y aquí quedó tirada. Y hay muchos otros detalles de la iconografía y de la arquitectura que también refuerzan esa misma idea. Entonces, podemos decir lo mismo de los conjuntos tipo Grupo E en el área maya y específicamente del de Mundo Perdido. Bueno, es difícil porque en el área maya no tenemos esa misma riqueza de información escrita que tenemos para los aztecas. Y en todo caso nos podríamos preguntar qué versión del mito del nacimiento del sol circulaba en Tikal durante el preclásico y clásico. Tal vez era una versión relacionada con las que conocemos actualmente o del siglo XVI, pero tampoco podemos estar seguros hasta que no tengamos una evidencia muy clara. Pues nuevamente recordemos la cuestión del eje normativo, donde el entierro fue colocado en el lado este, o sea, del lado donde sale el sol. Y lo malo en Mundo Perdido es que la iconografía, sobre todo de los mascarones, que tal vez nos podrían decir algo sobre lo que representaba la estructura, pues los mascarones están muy mal conservados, con excepción de alguno acá en esta estructura que sí se conservó bien, pero pues todo lo que debió ser muy rica, la iconografía de lo que teníamos acá y acá, y no se conserva gran cosa. Pero podemos recurrir al de Huachactún,
que está un poco mejor conservado. ¿Y qué es lo que hay aquí en Uashaktun? Bueno, el hermoso dibujo de Tatiana Proskoriakov nos muestra que en la balaustrada de la escalinata había serpientes aquí abajo. Estas cabezas de serpiente con la lengua de fuera, y tienen una serie de elementos acá que Carl Taube los ha identificado como plumas. Él piensa que estas eran serpientes emplumadas. Acá arriba tenemos otros mascarones y unos más en el tercer nivel. Y vamos a ver acá los dibujos de la institución Carnegie. Primero las serpientes, quizás emplumadas, como dice Carl. Luego los del centro. Resulta que lo distintivo que tienen es esto. Este elemento acá con mucho follaje aquí alrededor, ¿verdad? Pareciera ser que tengan hojas. Y esta como bolsa con granos ahí, bien puede representar maíz. De hecho, Linda Schill y Julia Guernsey en un trabajo ya lo propusieron una interpretación de que esto representaba pues el cerro del maíz, el cerro donde está guardado el maíz. Y también plantearon la idea de que era un Coatepetl, de que era un cerro de serpientes. O sea, puede tener alguna relación. Los del tercer nivel, pues ellas proponen otra interpretación que no voy a mencionar ahorita. Pero sí es muy interesante lo de que este pudiera ser un cerro de maíz. Este cerro de la estructura E7 de Uashaktun. ¿Y por qué razón? Porque el dios de la luna en el arte maya clásico es el dios del maíz, este que tenemos aquí parado. Y esto que les voy a presentar ahorita también es una interpretación nueva que me estoy atreviendo a presentarles acá, porque no es lo tradicional en la interpretación de estos personajes. Pues en este vaso para mí es muy interesante porque nos muestra que la diosa de la luna, que es la más conocida en el arte maya, no era la única. Había toda una serie de dioses lunares en la mitología maya. Aquí tenemos un dios de la muerte, otro que tiene rasgos de jaguar, otro que mejor ni les digo. Y todos están marcados con signos lunares. Esto que tiene acá, que le sale de la axila a todos, es el signo lunar. Y el primero que está presente frente a la diosa de la luna es el dios del maíz. Vemos que es con su cabeza bien alargada, que es calvo. Y bueno, tiene las características del dios del maíz, cubierto de joyas, muy elegante, en el arte maya. Acá tenemos un detalle, ¿verdad?, del mismo. Y toda una serie de otras figuras, esta muy conocida de la trompeta de caracol Perlman, donde está el dios del maíz. Algunos dicen diosa, pero no es, ¿verdad? A pesar de que tiene una falda. Y tiene su signo lunar. Y vemos, pues gradualmente se han ido reuniendo algunas otras representaciones que son explícitamente del dios del maíz, pero como dios de la luna. Ahora, el dios del maíz es un personaje que tiene muchos rasgos lunares. Primero, es un ser acuático, es un ser del agua. Él, en muchas representaciones lo vemos metido en el agua. Y acá es un silbato que tuvimos en exhibición acá en el museo, donde él está saliendo de una calavera o de una cabeza sobrenatural que está partida, pero está rodeado con plantas acuáticas. Tal vez logran distinguir ustedes acá un pez y otro pez que están comiendo de esas plantas. Y así como esta, hay muchas otras representaciones en las que él está saliendo del caparazón de una tortuga, por ejemplo, muy famosas en el agua. Eso sucede en el agua. Y la otra característica es que está asociado con riquezas. Él está siempre lleno de joyas, siempre cargado de jades, de toda clase de cosas, y tiene una asociación muy cercana con el cacao. Simon Martin ha presentado evidencia de que también una manifestación del dios del maíz era como dios de cacao, parece como un árbol de cacao. Y el cacao era riqueza, era dinero en la antigua Mesoamérica. Y luego que se relaciona mucho con las mujeres. El dios del maíz con frecuencia está rodeado de mujeres. Aquí en el museo tenemos el vaso de los remeros, donde están las mujeres desnudas, hermosas, vistiéndolo, adornándolo, poniéndole sus joyas. Y esto está sucediendo en el agua.
Está un poco erosionada la escena, pero tal vez pueden ver que aquí hay un pescado. Y hay otros elementos acuáticos en la representación. Tal vez un poquito más clara esta escena en la cual está el dios del maíz con dos mujeres que siempre lo están atendiendo, siempre lo están adornando, vistiendo, y toda esta serie de plantas que vemos acá son esencialmente plantas acuáticas. Bueno, hay muchas escenas así. Ahora, el dios del maíz también tiene una relación muy interesante con estos personajes que están acá, los llamados gemelos con diadema, en inglés Headband Twins. De estos se suele decir siempre pues los héroes gemelos del Popol Vuh, pero vamos a dejarlo ahí. Yo prefiero llamarlos los gemelos con diadema, como los llamó Michael Coe originalmente. Y uno de ellos, y aún más utilizar los nombres que ha usado Carl Taube, que son el dios S para este personaje y el dios CH para este otro personaje que está acá. Los dos en este caso van caminando frente a estas canoas en las cuales viaja el dios del maíz. Y el dios del maíz nuevamente está con sus joyas, ¿verdad? Con sus faldas llena de cuentas de jade posiblemente, y sus tocados muy elaborados y todo. En especial me interesa la figura del dios S. Del dios S, que es uno de estos gemelos con diadema y que se caracteriza por tener puntos negros en el cuerpo, tener manchas en la piel. Los gemelos, en este caso sí, verdaderos gemelos, aparecen porque los dos, miren, en este caso sí son dos con puntos negros, ¿verdad? Mientras que en otras veces no son iguales. Pues aparecen en escenas junto al dios del maíz. Pero miren acá, está el dios del maíz con las mujeres y las mujeres lo están atendiendo y dándole toda clase de cosas buenas, pero no necesariamente todas buenas, porque estas mujeres también son el preludio de su muerte, ¿verdad? Él va a morir y estas mujeres a veces tienen rasgos mortuorios también muy interesantes. Los gemelos están aquí, pero ellos no están con las mujeres. Ellos al contrario, ellos están así como... Mira aquel lo que hace, ¿verdad? Bueno, eso ya sería demasiado especular. Pero lo que sí es cierto es que ellos están en una cueva. Esto que vemos acá, esta cara extraña y lo que vemos acá es la representación de una cueva. Ellos están en un lugar silvestre, salvaje, en un lugar muy, diferente de acá, en este lugar donde está el dios del maíz con las mujeres en el agua. Hay pescados, lleno de joyas. Y en esta figura, pues prácticamente el dios ese le da la espalda, ¿verdad? O sea, quédate tú con las mujeres, yo ya me voy. Bueno, otra vez esa es una especulación, esa es una interpretación demasiado especulativa, pero yo creo que tiene que ver con el espíritu de estas escenas, ¿verdad? En estas escenas se ve cómo el dios del maíz es el que se entretiene con las mujeres y que está con ellas en el agua. Mientras que el dios ese, no. Él se va y él tiene puntos en el cuerpo. Entonces, pues ya todos se habrán dado cuenta de que mi idea es que tenemos a Nanáhuatl y Tecusistecatl, ¿verdad? Tenemos... No digamos, no usemos los nombres de los héroes aztecas porque no son. Seguramente la versión que teníamos en el periodo clásico en las tierras bajas mayas era muy diferente, pero sí involucraba a dos héroes que tenían las características similares a las que vemos en los héroes de épocas posteriores. Uno de ellos, pustuloso, graniento, de piel manchada, que a la vez es un tipo más sencillo, que no tiene tantos adornos y que no anda con mujeres. Mientras que tenemos a Tecusistecatl, que es hermoso, bellísimo, de piel inmaculada, hasta aparece con ciertas marcas acá que es brillo, que su piel brilla, y está cubierto de joyas. Él siempre tiene mucho adorno y él está con las mujeres. A él es al que le ofrecen sus favores. Bueno, entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con
eje normativo de mundo perdido y con el entierro PP7TT-01. Pues esencialmente recordemos que aquí vimos un indicio mínimo de que esta podía ser una pirámide de maíz, al menos en el grupo E de Huachactún, o sea, que tiene algún simbolismo relacionado con el maíz. Y sucede que está al poniente, está en la dirección de la luna. Mientras que estas otras estructuras, que en realidad no sabemos mucho de ellas, ni en Huachactún ni acá, en cuanto al simbolismo que pudieran tener, están al oriente, es la dirección del sol. Habría que estudiar esto con mucho más detalle y lo que podemos ofrecer acá son solamente indicios, ideas, pero tengo la impresión de que pudiéramos estar frente a con un principio de interpretación de estos conjuntos en cuanto a que esta estructura es la que corresponde a la dirección lunar, a la dirección del oriente, y es la que se asocia con el dios del maíz, mientras que estas de acá son las que se asociarían con el héroe solar. Y el entierro que tenemos, el entierro PP7TT-01, está en el este, o sea, está en la dirección donde sale el sol. Esta debería ser el lugar, pues, donde escogido para hacer este tipo de ritual, y no aquí al centro de la plaza o en otro lugar cualquiera. Ahora bien, hay que pensar que este entierro fue depositado acá durante el Clásico Temprano. Y el mundo perdido tuvo un desarrollo constructivo que viene desde el Preclásico Medio. O sea, para la época en que se interpretó esto, ya no es que ya íbamos llegando al final de toda la historia de utilización y de construcción y todo en este conjunto. Me podrían preguntar entonces por qué no había otros entierros anteriores similares que tal vez recrearan el ritual en épocas anteriores. Bueno, Juan Pedro Laporte en sus excavaciones reportó que durante el periodo preclásico había algunos entierros sacrificiales, algunos sacrificios depositados sobre todo aquí en la Gran Pirámide y acá en el eje normativo frente a la estructura 5D86, ya de inicios del periodo clásico me parece, se depositó una tumba masiva donde había como 17 personas. Pero pues no hay otra asociación particular pues que nos pueda indicar algo en relación con este entierro. Lo cierto es que sí, el eje normativo de Tikal parece haber sido desde tiempos muy antiguos un lugar relacionado con un lugar propicio para depositar sacrificios humanos. En el Clásico Temprano esto cambió y empezaron a poner en estos edificios de acá tumbas importantes de personajes seguramente de la nobleza, quizás algunos reyes incluso, con ofrendas maravillosas que fueron todas las que ellos encontraron. Entonces, pues nuevamente, solamente hay pequeños indicios de que pudo haber servido desde tiempos antiguos como un lugar relacionado con sacrificios humanos, pero no necesariamente tampoco del mismo tipo del que tenemos acá. Bueno, en todo caso, se podría plantear la posibilidad de que en el Clásico Temprano, cuando hicieron este entierro, pues lo hicieron porque sabían que el conjunto tenía este significado, que el conjunto tenía un significado solar, que sin duda lo tiene, y que entonces el eje de mundo perdido debía ser el lugar apropiado para hacerlo, para conmemorar o replicar, reiterar el nacimiento del sol y de la luna. Y entonces volvemos a la cuestión de la obsidiana verde que se encontró ahí y las otras evidencias de presencia teotihuacana. Porque otra pregunta sería, bueno, pero si este entierro, este tipo de entierros, esta recreación del mito del nacimiento del sol se hizo alguna vez en Tikal, si esto de veras es cierto, ¿por qué no en Teotihuacán? O en algún lugar de México, o era algo relacionado con la mitología del centro de México desde tiempos teotihuacanos, o no. Bueno, en Teotihuacán yo no conozco tampoco algún entierro similar, tampoco he agotado, pues tampoco me he puesto a revisar todos los entierros de Teotihuacán, que sería una tarea larga y que debería más bien colaborar con alguien para hacerlo. Y hay representaciones, habrá representaciones por lo menos, porque les conté que la historia esta del origen del sol en Teotihuacán era una historia azteca, o sea, de tiempos de la conquista española. Pero ¿será que los teotihuacanos también la tenían?
Pues son pocos los indicios. Uno de ellos es este mural, esta pintura mural de Atetelco, uno de los conjuntos de Teotihuacán, donde vemos un tipo contrahecho también que se parece al nanáhuatl del Códice Borgia y que además tiene marcas en la piel, ¿verdad? Tiene una serie de marcas, puntos, rayas, hasta heces en la piel por todo lo que en mi opinión representan estas llagas y estas bubas que se asocian con la figura de Nanáhuatl. Y hay otra figura muy intrigante que Carl Taube ha llamado la atención hacia ella porque se trata de una figura que tiene un estilo diferente al de Teotihuacán. Lamentablemente esta pintura viene de un mural de procedencia desconocida. Apareció en una colección y actualmente está en el Museo Amparo de Puebla. Y no sabemos entonces de dónde en Teotihuacán vino, pero la posición dinámica, la anatomía y algunos de los rasgos iconográficos de la figura le sugieren a Carl Taube que es una figura de estilo maya. Y de hecho no es el primero que lo ha mencionado, es uno de los indicios que hay también en Teotihuacán de que hubo presencia maya allá. No solo aquí vinieron los teotihuacanos, sino que también los mayas tuvieron una influencia muy interesante allá en Teotihuacán. Pues Carl lo ha interpretado como el dios del maíz, por su cabeza alargada y ciertamente tiene bastantes joyas y todo, pero también tiene las manchas, los puntos en los miembros, brazos y piernas, casi parecidos a los que tienen este posible nanáhuatl de Atetelco. Y entonces, ¿será dios del maíz realmente? ¿Será una figura que más bien representa no al héroe lunar, sino al héroe solar, en todo caso? Bueno, son preguntas que por el momento deben quedar todavía sin respuesta, pero que nos abren incluso la posibilidad de que esta mitología del dios del origen del sol y de la luna incluso pudo haber sido más bien algo de estilo maya que llegó a Teotihuacán. Nuevamente una cierta especulación porque no sabemos cómo eran la mitología teotihuacana en todo caso. Entonces les dejo la pregunta, ¿es este el lugar del nacimiento del sol? Yo creo que en todo caso, si no podemos dar respuestas muy concluyentes, por lo menos podemos plantear una posibilidad que es muy interesante y que abre puertas de interpretación y de investigación muy interesantes para entender la mitología, la arquitectura y en general pues la religión de los mayas clásicos. Muchas gracias. Desde el punto de vista lingüístico hay una característica y es de que Ajpu es netamente masculino, mientras que Ishbalam es femenino. Sí. Entonces, no necesariamente los dos gemelos de Popol Vuh son varones. Sí, desde luego esto es algo que lo han planteado muchas personas. El nombre de Xbalanque tiene un prefijo que es femenino. Y sin embargo, el Popol Vuh no dice que sea mujer. Francamente, no dice que sea mujer. Más bien lo trata como un varón todo el tiempo. Entonces, hay algún grado de ambigüedad en ese punto, lo cual también es muy interesante, pero tampoco podemos decir que uno de ellos sea mujer. Muy buenas noches. Ahora justamente estoy trabajando en el área quechí, con los quechís sobre sus mitos también. La traducción de Xbalanque, bueno, primero Xbalanque es una palabra quechí. Y ahí está claramente el significado de su nombre, que en quechí significa sol. Balam es escondido. Muchas veces los quechís, cuando refieren a algo que es de la naturaleza, anteponen un X. Justamente hace 2 o 3 días estaba hablando sobre este X. No significa, debe de significar que ahí es femenina. Los gemelos del sol, del Popol Vuh, son igual como los gemelos de los quechís, que se llama Sac-Ke, el sol del día, y Balam-Ke, el sol de la noche. Son las dos caras del sol. Y el sol de la noche
es la luna cuando está llena, porque actúa como el sol. Surge, sale en el oriente como un sol de la noche, está toda la noche en el cielo y baja en el occidente. Entonces son los dos caras del sol, igual y por eso no está raro que van embrazados y los dos se ponen como el sol, se tiran en el horno. Sí, Sí, ese es algo que me parece a mí muy curioso en el Popol Vuh. ¿Por qué dice eso, verdad? Que voltearon sus rostros y extendieron los brazos. Bueno, la cosa es que casi todos los demás mitos que conozco sobre el origen del sol y de la luna en Oaxaca, en diferentes lugares de México, en la costa del Golfo, los mitos aztecas no los tratan así. Es una cosa rara que tiene el Popol Vuh. Distinguen muy bien. A veces el sol y la luna son hombre y mujer, niño y niña. Y a veces son, como digo, dos hombres, pero tienen características muy diferentes entre sí. Es muy interesante por qué el Popol Vuh los trata en esa forma. Muchas felicitaciones, Osvaldo, por este tan buen trabajo. Gracias por darme la oportunidad de figurar con vos en el mismo. Yo sí te quería decir, me parece muy, muy atinado lo que estás proponiendo al respecto. Y yo creo que, aunque tenés mucha información sobre los textos aztecas, yo creo que realmente sinceramente tendríamos que retroceder un poco más, porque todo lo que tenemos de conocimiento azteca seguramente deriva de las tradiciones orales de lo teotihuacano. Entonces, pensar que Teotihuacán era la gran ciudad mesoamericana para los años de este entierro, más o menos el año 400, alrededor del año 400 después de Cristo, y que Tikal también era una de las grandes ciudades del mundo maya. Entonces esto, yo lo que quiero decir es que debemos de insistir más. Por eso felicito también tu postura de arriesgarte a hacer algunos comentarios que no están ceñidos tanto a la evidencia, pero que hay que atreverse a decirlo. Y la relación Teotihuacán-Mundo Maya es muy importante porque eran los ejes sobre los cuales giraba la cultura en este territorio. Y entonces lo que yo pienso, particularmente Osvaldo, es que lamentablemente los teotihuacanos dicen que no hay información suficiente como lo azteca, no solo tú, mucha gente lo dice, pero creo que no está investigado suficientemente porque hay muchas cosas que parecen escritura y parecen mensajes en Teotihuacán y que nadie los está estudiando. Nadie los está estudiando. Hay cosas impresionantes en Tikal y en Teotihuacán que son iguales. ¿Ya? Y entonces yo creo que la fusión de estas dos grandes ciudades en este gran momento que hemos denominado clásico temprano, puede ser, y esto puede ser la mezcla de toda esta historia. La fusión en la relación Teotihuacán-Tikal nunca fue conflictiva como mucho se ha discutido sobre ella, sino que tuvo que tener un origen de intercambio intenso, porque no solo había guerreros, sino que primero había gente que pensaba y que analizaba la naturaleza y que creaba todo un simbolismo a través de la interpretación. Y yo creo que esa fusión importante que después derivó en un posible conflicto bélico, yo creo que es muy importante analizarlo y está muy reflejado en todas las ideas que tú tienes ahí, pero pensando que todo lo azteca tiene posiblemente un origen teotihuacano. Y es justo en esa investigación Teotihuacán, área maya, donde deberíamos de centrar los investigadores más atención, olvidando que Teotihuacán está en México y que Tikal está en Guatemala o muchos otros puntos están en Guatemala. Cuando logremos eso y que nuestros colegas mexicanos también lo logren y surja más información que yo veo muy perdida en las investigaciones de Teotihuacán, podremos llegar a dilucidar estos temas. Y lo más interesante será decir, ¿este rito surge en Teotihuacán
o surge en el área maya, ¿verdad? Porque analizando un poquito, yendo un poquito más a lo que tú estabas diciendo, imaginando un poquito, ¿qué tal si esas puntas de proyectil de obsidiana verde, esas puntas de proyectil mataron a estos individuos o los hirieron gravemente? Entonces, ¿será posible que Teotihuacán trató de imponer en ese momento el ritual en Tikal y por eso no hay versiones anteriores de este ritual en Tikal? Acordémonos que para ese momento la gran ciudad mesoamericana no era Tikal, era Teotihuacán. Muy interesante y felicitaciones nuevamente, Osvaldo. Muchas gracias. Sí. Sí, la presencia de la obsidiana verde es muy interesante aquí porque ¿por qué no usaron cualquier otra obsidiana que había en Tikal o Pedernal, que era más abundante? No, usaron obsidiana verde. Como que esto podría dar la impresión de que había una asociación explícita con el centro de México. O sea que es posible, como está diciendo Osvaldo, que aquí se hubiera tratado de recrear un ritual pues basado en un mito que se sabía que era de México, que era del Valle de México y que entonces había que usar obsidiana verde. O que los mismos teotihuacanos que llegaron a Tikal y que estaban presentes ahí, dijeron, vamos a hacer nuestro ritual, vamos a conmemorar el nacimiento del sol, quizás en una ocasión cronológica importante, y ellos entonces lo hicieron con sus instrumentos. Puede ser. En todo caso, yo tiendo a pensar de que estas narraciones mitológicas no eran desconocidas en el área maya, en todo caso, y por eso traté de presentar la evidencia sobre los héroes solares y lunares iconográfica que tenemos en el área maya. Pero sí, todos estos temas vamos a tener que seguirlos platicando muy despacio. Perdón, solo brevemente felicitarlo, creo que es un tema fascinante y nada más como a usted le gusta recolectar datos en etnografía, tenemos como fuente maravillosa a Carlos Navarrete con toda su recopilación sobre el origen del maíz, que puede venir a apoyar su investigación. Y luego en el caso mío encontré entre los quechís de San Juan Chamelco todos los rituales de siembra del maíz en donde la semilla del maíz reposa en la noche en agua en un bucleb. Y eso va orientado a lo que usted nos está presentando. Felicitaciones, Osvaldo. Muchas gracias. Y ahí me pasa la información porque... Sí, yo también quería felicitar con esta nueva idea porque ahora entonces tenemos al dios maíz, tenemos a los gemelos y tenemos a supuesta Nanahuatzin. Tal vez no se acuerda que en el artículo que yo escribí sobre Tsuiwa, que ya estoy proponiendo ahí en los murales de San Bartolo, saliendo de ese tecomato ya una forma de Nanahuatzin, muy temprano, porque encaja muy bien con mitos pipiles que conocemos de la costa. Y ahí está relacionado con maíz, el Nanahuatzin. Saliendo del Nanahuatzin, uno de los bebés que salen de ahí, ¿no? Sí. Muy interesante, no lo recordaba en este momento, pero lo voy a revisar. Sí. Pero es que en San Bartolo es uno de los lugares, bueno, para empezar, es uno de los lugares donde tenemos las representaciones más antiguas de estos héroes, del dios del maíz y del dios Ese, que es el que tiene puntos. ¿Y qué están haciendo? El dios del maíz está con las mujeres. El dios del maíz ahí está con sus mujeres y ellas lo están atendiendo. El dios Ese, ¿qué hace? Se saca sangre del miembro genital en una forma cruenta, ¿verdad? Entonces, me parece a mí que esta es una representación que plasma casi que mejor que ninguna otra este contraste entre esos dos héroes y pues son ideas, como les digo, nuevas que no se han visto de esta forma, pero que yo se las estoy planteando aquí. Es que sobre las mujeres, porque yo siempre lo he tomado como tenemos muchos textos de los aztecas donde los víctimas
A las víctimas que iban a morir se les dieron mujeres para sus últimos 40 días. El dios maíz va a morir, eso sabemos ahí. Entonces, era más, digamos, una forma del placer o de una vida de un dios en sus últimos días. Entonces, no he tomado tanto como tú lo estás diciendo, que este es una expresión de este tecusitecatl. Sí. Bueno, pero ¿a quién le daban las mujeres los aztecas en el ritual, ¿no? En las fiestas aztecas? ¿A quién era el que le daban las mujeres antes que muriera? A Tezcatlipoca, al Ixiptla de Tezcatlipoca en la fiesta de Toxcatl. A él le daban mujeres antes que muriera, y Tezcatlipoca es Tecusistecatl. O más bien Tecusistecatl, Nicholson y otros autores lo han considerado como una versión de Tezcatlipoca, como una manifestación de Tezcatlipoca. Hay toda clase de implicaciones ahí que casan en una forma bastante buena, pero hay que platicar más sobre esto. Bueno, muchas gracias a todos. Por favor...